A ver, por un lado está esta idea que cada vez se escucha más, ¿no? La de que vivimos en una simulación. Ujú, sí, se ha vuelto muy popular. Y por otro, tenemos las enseñanzas de Jesús, que hablan de un mundo, pues, sin límites, lleno de posibilidades. Parecen dos cosas totalmente opuestas a primera vista. Exacto. Pero si te asomas al corazón de la física cuántica, híjole, ahí hay un misterio que como que los une. Nos dice que la realidad no es sólida, que la materia es energía, es vibración, y que el simple hecho de observar algo lo cambia. Y es justo ahí, en esa flexibilidad tan extraña de la realidad, donde la idea de una simulación cobra fuerza para algunos físicos. O sea, si el universo responde a la conciencia del que observa, Claro. se porta menos como un lugar material, fijo, y más como un sistema de información que se renderiza cuando le pones atención. Es una idea súper radical. Sí, pero fíjate que no está tan lejos de lo que decían algunos místicos antiguos. Exacto. Y justo esa es la misión de nuestra conversación de hoy. Vamos a analizar a fondo este material que nos compartieron para explorar si estas tres perspectivas, la física cuántica, la idea de una simulación y las enseñanzas de Jesús, A ver si no se contradicen. justo, a ver si no son más bien distintos lenguajes de distintas épocas para describir la misma mecánica de la realidad. ¿Será que Jesús no fundó una religión, sino que nos dio un manual de usuario para este sistema? Uf, le diste al clavo. Es la forma más precisa de plantearlo. Si lees sus palabras sin los 2000 años de dogma encima, Ajá. te das cuenta que no estaba describiendo un sistema de creencias para ser adorado, sino una interfaz de usuario para interactuar con la realidad. Una interfaz. Me encanta esa palabra. Es que él parecía entender que este mundo es un campo inteligente, un holograma que responde, donde la creencia es el dato de entrada y la experiencia, pues es el resultado que ves en la pantalla. Y ahí es donde frases como todo es posible para quien cree Exacto. o el reino de Dios está dentro de ti. Dejan de ser metáforas bonitas y se convierten literalmente en instrucciones de operación. Entiendo el punto, pero, a ver, es justo decir que él sabía que esto era una simulación holográfica. Suena como muy moderno, ¿no? Como anacrónico. Sí, claro, no es que usara esas palabras. Me interesa que analicemos bien los términos que él sí usó, porque si no, es como ponerle un traje de programador a una figura histórica. Totalmente de acuerdo. El lenguaje es la clave de todo. Él describió la misma mecánica, pero pues con el vocabulario de su época. Uno espiritual simbólico. No hablaba de código y renderizado. Para nada. Hablaba de fe y reino. Pero si hacemos la traducción, las piezas, híjole, encajan de una forma que sorprende. Por ejemplo, el reino de Dios está dentro de ti. Ok, desglosémosla. No hablaba de un lugar físico en el cielo, ¿sabes? No. Hablaba de la autoría interna. Estaba diciendo que la persona ya está dentro del sistema que le responde, que lo está proyectando desde su interior. O sea, la fuente no está afuera, está en el operador. Justo. No es algo externo a lo que aspiras, sino el panel de control que ya traes integrado. Claro. ¿Y qué me dices de la frase, conforme a tu fe, así te sea hecho? Eso sí que suena a un comando de programación, casi un ejecutar programa. Es que es lenguaje de simulación en estado puro. Pero a ver, también podríamos verlo desde la música. La fe, en este contexto, es mantener una nota pura. Una frecuencia. Una frecuencia estable, coherente. Cuando dudas, introduces, pues, disonancia. Y la realidad, que es como un instrumento súper sensible, refleja esa vibración caótica. Y Jesús mantenía una nota perfecta. Exacto. Conforme a tu fe, significa que el universo te devuelve la mismita frecuencia que estás emitiendo. Y eso se conecta con pide y se te dará, busca y encontrarás. Que no es sentarse a esperar. Para nada. Es iniciar un script, es emitir la nota primero. Y luego el campo responde. Es como meter un comando nuevo en un sistema inteligente y vivo. Ok, aquí es donde se pone todavía más interesante para mí. Si él tenía este dominio sobre la simulación, caminar sobre el agua, multiplicar alimentos, ¿de dónde venía ese poder? Ajá. En los textos siempre se dice que era porque tenía un corazón puro. Pero, ¿qué significa eso en realidad? No me suena solo a ser buena persona. Es que no lo es, o no solamente. Puro de corazón, en este contexto, es casi un término técnico. Técnico, ¿a qué te refieres?
Significa coherencia. Significa estar completamente alineado, sin una división interna. Imagina su conciencia como una señal de radio perfectamente sintonizada. ¿Sin estática? Sin estática, sin conflicto interno entre creencia y duda, sin un ego que interfiera con la línea de comando. Su frecuencia era limpia, sin nada de ruido. Vaya. Por eso cuando decía, ¿sé sanado? La simulación respondía al instante. Su comando era directo, sin distorsión alguna. ¿Una señal sin ruido? Híjole, me identifico tanto con la estática. Hay días que mi mente es un caos de dudas y miedos y todo se contradice. Claro, En esos momentos, la idea de dar un comando claro a la realidad parece imposible. Es como querer sintonizar una radio en medio de una tormenta eléctrica. esa es la experiencia humana, ¿no? La habitual. Y por eso frases como «yo y el Padre somos uno» son tan importantes. Explícame eso. No actuaba desde un ego separado que intentaba manipular la realidad. Actuaba como un reflejo perfecto del plano divino, del código fuente, por así decirlo. Sin filtros. Sin filtros, sin estática. Estaba tan alineado con el campo de potencialidad pura que su intención y la respuesta del universo eran la misma cosa. No estaba acaparando el poder, estaba mostrando la plantilla original. El potencial que, según él, todos tenemos cuando quitamos la interferencia. Justo eso. Espera. Si la pureza es una señal sin ruido, significa que el objetivo no es tanto obtener un poder que no tenemos, sino más bien quitar las interferencias que ya están ahí, Exacto. como si estuviéramos depurando nuestro propio código. Has dado en el clavo. Esa es la gran revelación. No se trata de añadir algo, se trata de quitar lo que sobra. A ver, dame un ejemplo. Si alguien dice «estoy enfermo», como mencionan los textos, está emitiendo código de enfermedad, mantiene una frecuencia de desarmonía. Ok, Jesús, que operaba desde la conciencia de la totalidad, o sea, el código original de perfección, simplemente sobreescribía ese código limitado con el comando «sé sanado». entiendo la analogía del código erróneo, pero para alguien que está sufriendo una enfermedad real, ¿no podría sonar esto un poco insensible, como si se le estuviera culpando por su dolor? Esa es una objeción importantísima y hay que abordarla. No se trata de culpa, Sino de... de poder. El modelo no dice «es tu culpa». Dice «tienes más influencia de la que crees». La enfermedad es 100% real en la experiencia renderizada. El dolor es real. Claro, El punto no es negar el sufrimiento, sino entender que la capa de abajo, la subyacente, podría ser más maleable de lo que nos enseñaron. él no discutía con los síntomas. No, para nada. Él se comunicaba directo con el campo fuente que está debajo de la ilusión. Veía una línea de código limitado que alguien aceptó como verdad y en lugar de validarla, la sobrescribía con el código original de totalidad. No culpaba al enfermo, le recordaba su configuración de fábrica. Y esto explicaría su naturaleza tan compasiva. Si sabes que nada es una amenaza real a nivel fundamental, que los demás simplemente han olvidado quiénes son, Que están, como dice el material, sedados. sedados por la ilusión de la materia, claro. Entonces no hay lugar para el miedo o el enojo. Correcto. Si ves a los demás no como enemigos, sino como programadores que olvidaron que están programando, ¿cuál es la única respuesta lógica? La compasión. Exacto. Ves con claridad y dices, no saben lo que hacen porque no saben quiénes son. Creen que la vida les sucede, no ven que son el proyector. Por eso el amor era su estado natural. No era un esfuerzo por ser bueno, era el resultado de entender cómo funciona esto. Y lo más increíble es que ahora nuestra propia tecnología parece estarnos mostrando esto como un espejo. Creamos computación espacial, realidad virtual con retroalimentación áptica. Hologramas que se pueden tocar. Sí, literalmente estamos recreando la mecánica de la realidad en la que siempre hemos vivido. El hecho de que puedas tocar algo no prueba que es sólido, Solo prueba que recibes retroalimentación electromagnética. que nuestro cerebro interpreta como solidez. Es lo mismo que la tecnología inmersiva. Es un espejo perfecto. La tecnología nos da el vocabulario para entender lo que Jesús ya sabía. La holografía nos enseña que el reino está dentro de ti. Y la física cuántica. Demuestra que la observación afecta el resultado, que es, conforme a tu fe, así te sea hecho. ¿Y la computación espacial? Pues es la base de la sanación instantánea.
En el material se menciona una experiencia de meditación súper reveladora. La sensación de flotar, de no sentir el cuerpo ni el suelo, como si los sentidos se apagaran. Y la persona se pregunta, ¿es esto una visión detrás del motor de renderizado? Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Totalmente, pero muy profundo. Lo que describe ahí es la conciencia pura sin la entrada sensorial. Es un estado en el que te deslizas, por un momento, por debajo de la interfaz de usuario. No es flotar en el espacio. No, es experimentar la conciencia sin los anclajes de los sentidos. Es percibir el campo base, que no tiene forma, ni tiempo, ni un yo limitado. Vaya. El suelo solo se siente sólido porque nuestra conciencia a cada momento lo está estabilizando ahí. Esa experiencia demuestra de primera mano que la realidad es flexible, que es reprogramable. No es teoría, es vivirlo. Ok, todo esto es fascinante como modelo, pero para que no se quede en una conversación interesante, la pregunta es, ¿y ahora qué? La pregunta del millón. Si aceptamos esta premisa, aunque sea como un experimento mental, ¿cómo empezamos a interactuar con el mundo de esta forma? ¿Hay pasos prácticos para dejar de ser un espectador y empezar a escribir nuestro código? Claro que sí. Y el material sugiere varias prácticas muy concretas. La primera podríamos llamarla nombrar el render diariamente. Nombrar el render, sí. Cada vez que algo bueno pase, por chiquito que sea, un lugar para estacionarte, un cumplido. Haces una pausa y dices internamente, yo rendericé esto. O estaba alineado para que esto apareciera. Me gusta, es un cambio de mentalidad de víctima a creadora. Pero no es fácil engañarse con eso. O sea, y con las cosas negativas. También digo yo rendericé este tráfico. Excelente pregunta. Suena como masoquista. Ahí está la clave del ejercicio. No se trata de culpa, sino de responsabilidad sobre tu enfoque y tu estado interno. Quizá no renderizaste el tráfico, pero sí estás renderizando tu reacción de frustración. Ah, ok, ya entendí. El ejercicio es notar dónde sí tienes poder. Nombrar el render positivo es el entrenamiento para empezar a ver la correlación entre tu estado coherente y los resultados armónicos. Ok, es sutil. No es culparse por lo malo, sino reconocer la autoría en lo bueno, para fortalecer ese músculo. ¿Cuál sería la segunda práctica? La segunda es tratar el pensamiento como comando. En lugar de tener pensamientos pasivos, los formulas activamente como preguntas al sistema. ¿Cómo? Por ejemplo, al empezar el día, en lugar de preocuparte, preguntas, ¿qué pasa si hoy renderizamos facilidad y flujo? O ¿cómo se vería el día si elijo esperar que vaya mejor de lo usual? Es un pequeño cambio de ser espectadora de tus pensamientos a ser la directora. Me parece muy poderoso. Y para los momentos de mucha estática, de mucho miedo, para esos momentos está la tercera práctica, el reinicio de la respiración. Cuando te sientas en un bucle de miedo, en lugar de pelearte con el pensamiento, te detienes, cierras los ojos y tomas 3 respiraciones lentas y profundas. Y ya. Y mientras lo haces, dices internamente, ahora salgo del viejo programa, es seguro actualizarme. Son 10 segundos, parece muy simple, pero es suficiente para interrumpir el código que corre en automático. 10 segundos de pausa consciente. Suena simple, pero en un momento de pánico real, es realista pensar que unas respiraciones pueden anular años de programación. No lo anulan de golpe, pero lo interrumpen. Es como presionar pausa. Cada vez que lo haces, debilitas esa conexión automática. Y con la repetición, creas una nueva vía neuronal. Le enseñas a tu sistema que hay otra opción. Ok, tiene sentido. He oído hablar también de prácticas frente al espejo. ¿Se menciona algo así? Sí, es la cuarta, hablar al espejo. Mirarse a los ojos por la mañana y declarar una intención. Este mundo me está respondiendo. Muéstrame qué sucede cuando confío en la belleza hoy. Es iniciar un ciclo de realidad mirando al operador a los ojos. Me gusta. La quinta es usar la tecnología como recordatorio. Poner un fondo de pantalla en el teléfono que diga, estás dentro de un mundo receptivo. Que los aparatos que nos absorben nos recuerden esto. Exacto. Que te recuerden que estás en la simulación no gobernada por ella. Ya, la vida es dura y ya. Para eso están los disparadores de verdad, la sexta práctica. Tener una lista a la mano con verdades de este modelo. La realidad es más flexible de lo que me enseñaron. Mi enfoque crea el campo. Y leerlas. Leerlas para recordar, para volver a sintonizarte. Y la séptima, que une a todas,
La repetición consciente. Hablar de esto, leerlo, pensarlo. El hechizo de la limitación se creó por repetición inconsciente. Se deshace con repetición consciente y gentil en la dirección opuesta. Entonces, resumiendo todo lo que analizamos, ser una humana despierta es simplemente comprender que el mundo no nos sucede sino que nos responde. Es trascender el código limitado para vivir desde la certeza de que todo es posible. Esa es la esencia. Es exactamente eso. Despertar es dejar de operar en modo predeterminado, el modo víctima, y empezar a seleccionar conscientemente nuevas entradas, nuevas creencias, nuevos deseos. Dejar de asumir que se está a merced de la suerte. O de los demás. Y darte cuenta de que si sigues eligiendo el mismo pensamiento, vas a seguir renderizando la misma vida. Es, creo yo, lo que Jesús quería decir con «la verdad los hará libres». No una verdad como información. No, sino la verdad vivida de la propia identidad como un co-creador, no separado de un universo inteligente y receptivo. Esto nos deja con una última idea para reflexionar. Si nuestra tecnología externa, la realidad virtual, la inteligencia artificial, los hologramas, apenas está empezando a imitar de forma torpe la realidad en la que siempre hemos vivido, ¿qué podría suceder cuando nuestra tecnología interna, nuestra propia conciencia, se alinee y despierte por completo a estas mismas capacidades? ¿Qué nuevas realidades podríamos empezar a renderizar conscientemente, no solo de forma individual, sino como colectivo?